si crees que con tus ahorros te va a ser suficiente para poder vivir de tu adultez, de los 60, 65, 70 años, estás equivocado. Eso también hace que vivamos solo de la inmediatez, del presente, ¿no? Y eso también yo creo que la tecnología ha aportado también negativamente en eso en la sociedad de hoy en día, ¿no? Que quieren todo muy rápido. Está bueno la riqueza, está bueno generar patrimonio, pero también tienes que vivir tu presente y amar el proceso. Bienvenidos a todos, comunidad de Carrillo Royalty. Estamos en el episodio 5 de Camino al Primer Millón, un espacio donde hablamos de dinero, sí, pero sobre todo de criterio, visión y decisiones que se construyen en el tiempo. Aquí conversamos con personas que entienden que crecer no es solo es cuestión de suerte, sino de propósito, estrategia y disciplina. Y el invitado del día de hoy representa muy bien esta forma de pensar. Hoy nos acompaña alguien que ha hecho de hablar de dinero una conversación clara, honesta y necesaria. Es educador financiero, creador de contenido, emprendedor, esposo y papá. Fundador de Cuentas Claras y host del podcast Hagamos Cuentas. Espacio donde ha ayudado a miles de personas a ordenar sus finanzas, entender los números y tomar mejores decisiones que su dinero. Es también el creador de Papá Financiero, un proyecto que conecta las finanzas con la vida real, la familia y la formación de hábitos desde casa. Y co-creador del Fin and Fast Fest, uno de los eventos más innovadores de educadores financieros en el país. Más allá de prometer resultados rápidos, su mensaje gira alrededor de procesos, constancia y una mejor relación con el dinero. Renzo Peche, bienvenido al Camino al Primer Millón. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de compartir un poco mi experiencia, lo que he ido aprendiendo en el camino. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Renzo, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Cuéntame, en este caso, ¿cómo sería tu relación con el dinero antes de dedicarte a la educación financiera y crear proyectos como Cuentas Claras y Papá Financiero? Sí, bueno, de hecho mi relación con el dinero tiene una historia no tan buena desde un inicio, porque yo vengo de una familia trabajadora. Mis papás no son millonarios, no son emprendedores, trabajaron muchos años de su vida y no tenían mucho conocimiento sobre sus finanzas. Algunas decisiones que ellos tomaron cuando yo era muy pequeño hicieron que afectara también en el estilo de vida que nosotros teníamos de niños. Yo soy el menor de 3 hermanos. Y eso llevó de que conociera un poco lo que es la escasez desde muy niño, ¿no? Gracias a Dios mis papás lo que nunca sí les faltó fue amor, tiempo para nosotros, pero sí el tema, de repente algunos gustos, viajes o algo similar no era presente en mi familia. Entonces crecí con ese concepto sobre el dinero, de tanto mi niñez, mi adolescencia. Tenía amigos que les gustaba salir, ir al centro comercial, por un helado, ir al cine. Claro. Y en mi caso yo era como el único en el grupo de que no tenía esa posibilidad, ¿no? Entonces eso hizo que empezara a desarrollar ese concepto sobre el dinero. Pero sabía de que esta situación podía cambiar más adelante de acuerdo a las decisiones que yo también podía tomar. Si mis padres tomaron estas decisiones, yo también desde muy pequeño me hizo madurar ese punto de vista de que yo también podía revertirlo. Yo también podía hacer gestiones o alguna actividad para poder cambiar eso. Y me acuerdo desde muy pequeño siempre querer buscar mis propios ingresos desde trabajar. O sea, mi primer emprendimiento, vamos a llamarlo así, fue a los 14 años. Wow. Casi joven. Muy joven. Niño. Aprendí a instalar juegos en computadora y yo me mira. iba bueno, estamos hablando, yo tengo 34. Entonces hace 15 años, un poco más de 15 años, recién existía un poco el tema del internet y las cabinas de Estaba internet. apareciendo. Claro, exacto. Y yo me iba a las cabinas y les ofrecía el servicio de instalarles unos juegos. Entonces, y los que ellos querían darme, me daban, ¿no? Entonces, así poco a poco empecé a generar un poco de ganar terreno en la zona por donde yo vivía y tener un ligero mercado de cabinas de internet que estaban buscando este tipo de servicio porque todavía no estaba muy popularizado los juegos por internet. Estaba empezando. Exacto. Entonces yo entré en un buen momento, un buen timing a este mercado y me empezaron a llamar para poder encargarme de eso. Entonces fue como que mi primer acercamiento de, ok, viviste con escasez, pero puedes cambiar la situación, ¿no? De acuerdo a lo que tú quieras hacer. Mi mamá siempre es muy protectora. Entonces me decía, no, que no vayas, que puedes hacer algo, tú no conoces a los señores que te vas a acercar. Entonces, pero obviamente siempre trataba de dar la confianza de que no me iba muy lejos, está justo en el mismo mercado. Hasta que hay un momento de que ya mi zona
ya estaba copada, ya tenía todos los clientes que podía lograr y es como que, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, ¿qué otros mercados busco? Y ahí obviamente hubo algunas limitancias, era todavía muy pequeño y ya tenía inclusive hasta tarifas, ¿no? Por computadora, lo que instalaba, ¿no? Entonces, Ah, ya. eso me hizo acercarme al esfuerzo, al trabajo, al emprendimiento, inclusive hasta la disciplina, porque me ponían horarios para que yo vaya a instalar esos juegos. Entonces, fue como que mi primer acercamiento con los negocios, ¿no? Ah, Y mira. que realmente yo podía generar mis propias fuentes de ingresos. Obviamente, la tecnología avanzó tanto que ya mi servicio se hizo obsoleto. Entonces fue mi primer Claro. choque con, ok, ya tu servicio ya no le sirve a estas personas, estos dueños de cabinas de internet. Y bueno, fue mi primer fracaso, ¿no? Emprendimiento, porque obviamente el mercado ya avanzó, se Está desarrolló súper rápido y avanzó. sí, y ya no era muy necesario. Pero eso fue interesante porque empecé a generar mis propios ingresos desde los 14 años y desde ahí no paré. O sea, desde mis 14 años siempre empecé a buscar alternativas, negocios que finalmente me puedan acercar a cierta tranquilidad, a cierta plenitud, a cierta libertad, ¿no? Que es algo que yo estaba buscando. Y bueno, eso es en mi primer inicio. Luego ya llegué a la etapa de mis 18, 19, 20 años y como cualquier joven le gustaba salir a las discotecas, ya tenía Claro. ciertos ingresos porque ya estaba trabajando, porque apenas cumplí mis 18 años, 17 inclusive ya se podía trabajar a los 17 con un permiso de tus De tu padres. Entonces, papá, sí, claro. exacto. Entonces yo empecé a trabajar en una empresa, ya tenía mis propios ingresos y conocí el producto financiero que genera más dolor de cabeza, al menos desde mi punto de vista, a los peruanos, que es la tarjeta de crédito, Uy, creo que ¿no? sí, a Al menos a los todos. que no saben A usarla, los que no ¿no? A saben los que no usarlo. saben usarla, ¿no? Porque he asesorado muchas personas en los últimos años y sí, es un punto débil que tienen los peruanos, ¿no? Hasta ahora. Al no saber utilizarla. Y eso yo fui parte de ellos también. No sabía utilizar una tarjeta de crédito, cumplí mis 18, tenía amigos que ya tenían una tarjeta de crédito y dije, oye, yo también quiero una, ¿no? O sea, ¿cómo es esta maravilla? Claro. Entonces fui al banco, el banco no sé por qué diablos me dio una tarjeta de crédito a mis 18 Estabas años. limpio, Sí, estabas. sí, no, pero igual, o sea, no tenía ningún tipo de historial, me lo Claro. dio con 500 soles. Solo, 500. sí, 500 soles, algo muy chiquito. Y el primer fin de semana que me dieron la tarjeta, la reventé. O sea, reventé toda la línea de Totalmente. crédito. O sea, llegué a la discoteca con mis Wow. amigos, dije, no, yo pago y tarjetazo le metí. Y me olvidé de pagar, me olvidé de pagar la tarjeta de Lo que crédito. decimos mucho, me Sí, olvidé. sí, sí, sí. Y lo postergué. Y ahí fue que al año me notificaron de una central de riesgos, Estabas de a que punto sí, de de que entrar, estaba wow. así. No, ya estaba en Infocor. O sea, tenía 18 años, recién estaba arrancando mi historial Crediticio. crediticio y manchado en los primeros meses, ¿no? Y fue duro, no sabía qué tan grave era. Mi hermana mayor fue la que me explicó el problema que me había metido. Y bueno, la deuda se duplicó, obviamente, por los intereses de tanto tiempo. Y bueno, ahí fue que dije, ya, esta cosa, esto tiene que cambiar, tengo que ver cómo modificarlo. Lo pagué a las pocas semanas, creo, a los pocos meses. Pedí mi carta en adeudo, empecé a entender cómo funcionaba y cómo yo pensaba que me limpiaba el hecho de la carta Claro, de de deuda, haber pero pagado. simplemente es actualiza, ¿no? No te puedes limpiar tu historial, o simplemente se actualiza los datos que tú Ujú. tienes y entendí cómo funcionaba también desde ese lado el sistema, ¿no? El tiempo que te dan. Hoy en día ya ha cambiado un poco eso también, pero fue como que los errores, ¿no? Los errores del lado de negocios que te contaba, desde el lado Claro. también usando los productos financieros, fue que dije, ok, o sea, estos errores me ayudan un poco a entender y hoy en día también los transmito, tanto en mis redes sociales, tanto en YouTube, en Instagram, en TikTok, transmito un poco esos errores que también he pasado. O sea, yo no llegué con un historial crediticio limpio, no hice ningún error, no entré fino, no, o sea, he cometido muchos errores, pero precisamente esos aprendizajes también me da pie a poder transmitirlo desde la experiencia. Oye, sabes que yo también caí Exacto. acá, entonces te Claro. puedo decir cómo puedes salir. O finalmente yo también era una persona que nunca había invertido en mi vida. Yo te puedo enseñar un poco el camino que yo seguí y finalmente tú puedes adaptarlo a tu propia realidad, ¿no? Que es un Exacto. poco lo que siempre transmito en mis redes sociales. Un buenazo, Renzo. La verdad, esa primera parte me dejaste impactado porque empezaste muy pequeño, a los 14 años, y a veces los papás a esa edad como que protegen mucho a los chicos Sí, para quizás no salir, ¿no? Al mundo exterior. Pero tuviste el apoyo, ¿no? En este caso de tus papás, y realmente te sirvió mucho para poder avanzar en el mundo del dinero, los negocios, y te enseñó, bueno,
hasta el punto del día de hoy de poder ya dar exposiciones o poder enseñar a otras personas a poder tomar el camino correcto, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, justamente también estábamos viendo aquí. Gran parte de tu trabajo ha sido traducir el mundo financiero a un idioma en que más personas puedan entenderlo de manera clara y Ujú. sencilla. Y sobre todo aquí en Perú, que aún nos falta mucho por aprender en el tema financiero, en la educación financiera. Sí. Exacto. Por ejemplo, en el mundo de bolsa, también nos hablabas, bueno, conozco un poco de que has empezado en el mundo de las inversiones joven. ¿A qué Sí, edad, por ejemplo, o empezaste en sea, el mundo de las inversiones? de hecho las inversiones no comencé tan joven. O sea, sí empecé con algunas inversiones muy chiquitas. Creo que una de las mayores inversiones que tuve desde un inicio fue en algunos negocios, unos proyectos que empezaba a tener desde muy joven, desde los 14 que te conté, luego a los 18 tuve otro, luego a los 23 también metí a otro tipo de negocios chiquitos, que para serte honesto, no me generaron ingresos muy sorprendentes, no Claro. me hicieron millonario, no me generaron ingresos grandes ni fuertes. Me servían al menos para pagar algunas facturas a fin de mes, pero creo que no lo veo como una pérdida de tiempo, veo que también rescato hoy en día muchas cosas que hice antes, que hoy en día también lo aplico, ¿no? Pero ya hablando desde activos financieros, comencé con cripto en el 2018-19. Te lanzaste con los... Sí, En su momento que estaba todavía empezando. sí, recién estaba, bueno, el cripto tenía un poco más de tiempo, pero justo antes de pandemia, como que ya estaba sonando un poquito más, en pandemia obviamente reventó el tema de Sí. cripto, pero sí, empecé con cripto, con pequeños inversiones muy chiquitas, principalmente para entender cómo funcionaba. Había muy poca información sobre cripto en ese momento, no es como hoy en día que pones una palabra clave en internet y te aparecen miles de Mil de contenidos, información, ¿no? claro. Antes era un poco más complejo, inclusive también para la inversión en bolsa, ¿no? Los libros antes estaban todos en inglés y querías aprender cómo invertir y los bancos no te permitían invertir si no tenías más de $500,000, ¿no? Si no te miraban, si no tenías Exacto. un buen capital. Tenías que tener un capital Sí, fuerte. hoy en día pues, es muy sencillo invertir, son con 2, 3 clics. Creo que aquí el punto es, más allá de que la acción en sí, per se, es muy sencilla. ¿No? Invertir en cripto, invertir en la bolsa de valores, pero creo que la chamba, el trabajo está en lo que hagas antes de esa inversión, desde la educación, desde la investigación, desde el análisis, ¿no? Tu propio riesgo, tu perfil de inversor. Entonces hay como que información interesante que debes considerar antes de invertir. Lo que yo siempre considero de que, si bien yo estudié finanzas, tengo un posgrado en finanzas, entonces yo siempre lo que transmito es que no necesariamente necesitas estudios en finanzas para poder invertir, pero sí aportaría en algo que al menos tengas una buena base. Yo creo que eso sí es importante. O sea, yo creo que sí es importante la educación y es por eso que hago lo que hago hoy en día. ¿No? Yo veo muy importante la educación, que la gente conozca que las decisiones que están tomando tienen consecuencias, ¿no? Que las inversiones siempre van a tener un riesgo. Por más que de repente pueda existir activos o productos, ¿no? Que puedan acogerse a cierta seguridad, pero siempre puede existir, al menos un riesgo bajo siempre puede existir. Entonces, y creo que si los peruanos empezamos a entender un poco eso, entendemos desde el horizonte de inversión, desde tu perfil, desde qué es lo que estás buscando a nivel de tiempo y rentabilidad, creo que todos esos mecanismos hacen que finalmente tú puedas entender mejor y que la decisión que puedas tomar te haga sentir un poco más tranquilo o tranquila, que creo que eso es el punto, o sea, esa tranquilidad de la inversión que estás teniendo y sobre todo la seguridad que te puede dar de tú hacerlo como acción, ¿no? Como iniciativa. Como iniciativa, ¿no? Entonces, igual, yo cuando empecé a invertir montos muy chiquitos, me acuerdo que era de 5 o 10 dólares, simplemente para entender cómo funcionaba. En mi primera inversión hizo de que yo esté un poco más atento al activo. Y ahí fue donde empecé a aprender, ¿no? Cómo funcionaba. Ok, ya invertí en esta acción, ahora cómo se ha estado moviendo, algunos KPIs que también consideraba en esa inversión, algunos indicadores que yo veía. Y eso fue bajo la práctica que dije, ok, así funcionaba, ¿no? O así perdí también dinero y dije, ok, esto no lo vuelvo a hacer. O tuve ganancias y dije, ok, puedo repetir esta actividad. Entonces, creo que es así, es un poco prueba y error.
prueba y error, un poco conocerse, investigar, analizar el mercado, para que finalmente te puedas sacar un poco más a ese éxito, a esa libertad, a esa plenitud que puedas estar buscando. Buenazo, Renzo, la verdad. La historia que nos cuentas, por ejemplo, de que es hecho real, por ejemplo, que pasaste desde los 14 y que fuiste conociendo el mundo también de las inversiones, es de mucho aprendizaje, ¿no? De mucho Sí, camino, de mucho recorrido. Y también eres papá, en este caso también eres papá, aparte que también eres un emprendedor. ¿Y cómo llevas, digamos, esta gestión, ¿no? De poder, digamos, educar a otras personas y también lidiar con la familia, ¿no? El tiempo, los tiempos quizás. sí, bueno, no es nada fácil. No es nada fácil. No, no sé, ¿tú tienes hijos? Sí, sí, también soy papá ¿De qué edad? Entiendo. de 10 y 2 añitos. Ah, está más Sí, grande ¿Es mayor o mayor? ¿Es mujer la mayor? las dos somos Ah, dos mujercitas. mujeres. Sí, Sí, bueno, me enterás un poco en ese punto, pero es complejo, no es nada sencillo. Creo que la búsqueda de ese equilibrio, ¿no? Entre tanto trabajo, emprendimiento y la familia, es una búsqueda constante. O sea, yo, nuevamente, desde mi punto de vista, considero que nunca un papá va a poder lograr ese equilibrio perfecto entre trabajo y familia. O sea, no se puede lograr. Y si alguien te dice que lo puede lograr, yo creo que algo no está siendo muy sincero. Porque si tú realmente le das esa importancia a tu trabajo o a tu emprendimiento, a tus negocios, es muy probable que tu foco esté ahí y descuides un poco a tu familia. Y si tú te enfocas mucho en tu familia, también es muy probable que tu trabajo, tus negocios los descuides. Entonces, lo que yo he entendido, yo soy papá hace 4 años, he entendido de que siempre debes trabajar para esa búsqueda, por más que de repente no lo logre, ¿no? Por más que de repente no la alcance, siempre voy a trabajar para acercarme lo máximo que pueda a ese punto de equilibrio, ¿no? Donde claro. finalmente mis hijos me vean a mí presente y mi trabajo y mis negocios sigan creciendo. Pero algo que también yo he entendido de que todo en mi vida tiene prioridades, todo. Entonces yo tengo mi pirámide de prioridades donde tengo en la parte superior, yo soy una persona creyente, entonces yo siempre he hecho cargo mi cruz para todos lados y, y yo tengo mi fe, mi espiritualidad en la cima de esa pirámide. Luego sigue mi familia y luego sigue mis negocios, mis proyectos, mi trabajo. Entonces cuando una persona es consciente de esa pirámide, de esa prioridad que tú le das a tu vida, es un poco más sencillo el manejo que tú puedas tener en tu día a día. Entonces, hay algunas situaciones que se presentan donde una de esas prioridades va a intentar tomar posición donde no les corresponde. Y me pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, el tercer lugar que tengo en mi trabajo siempre va a querer subir, ¿no? A la cima, ¿no? Pero obviamente, y para eso también es muy importante encontrar una muy buena persona que te acompañe, ¿no? Y Claro, también te dé ese soporte. ese soporte y te ayude también a pisar tierra en los momentos que de repente estás, ¿no? Desenfocado o disperso. Entonces, y gracias a Dios he encontrado una muy buena mujer que me acompaña y me pone también los pies sobre la tierra. Entonces, creo que todo es como un conjunto de diferentes decisiones, ¿no? De diferentes decisiones, de prioridades, de hábitos, también es muy importante, de rutinas dentro de la familia, para que mis hijos hoy en día también se sientan con ese acompañamiento y me vean a mí presente. Entonces, hoy en día las decisiones que he tomado yo me impulsan de que tengo mi oficina en mi casa, por más que tenga un estudio, y antes yo tenía una oficina fuera de mi casa. Lo tenía muy cerca, igual como a 5 o 6 cuadras. Y obviamente iba a trabajar todos los días para estar un poco más concentrado y por las tardes o por las noches ya llegaba a casa. Pero nuevamente, regresando a la pirámide, era como, ok, pero no lo estoy poniendo en el lugar que ellos merecen. Entonces yo tengo una responsabilidad como papá. Entonces decidí acondicionar en mi casa un espacio de oficina, lo decoré, traje un diseñador, lo armaron súper chévere para que yo también grabe contenido ahí. Y hoy en día estoy en casa todo el día y me encanta. O sea, me encanta, puedo almorzar con ellos. En la mañana también los llevo al nido. A mi hija también en la tarde estoy con ella. En la noche me encargo de la rutina de ambos. Entonces los acuesto a los dos. Entonces eso hace que finalmente yo me sienta pleno, me sienta feliz, ¿no? Porque creo que todos estamos buscando hoy día la felicidad.
¿no? Todos buscamos la felicidad y a veces no nos damos cuenta que tenemos, o mejor dicho, somos felices con diferentes acciones pequeñas, ¿no? A mí me hace muy feliz estar con mis hijos, ¿no? Con mi esposa. Entonces, si eso a mí me hace feliz, lo agendo durante el día, durante la semana, y ya tengo esos espacios, ¿no? Con ellos. Entonces, igual, ahorita te lo estoy contando de manera muy resumida porque es algo que me ha tomado ciertos años de poder entenderlo. Y hoy en día sigo también trabajando en eso, sigo trabajando en poder encontrarme también y que ellos también sean felices, ¿no? Entonces hoy en día esa es mi chamba, o sea, esa es mi responsabilidad, ¿no? Como papá, mi rol es que ellos también tengan una protección desde mi lado, tengan esa seguridad y yo también vele por el futuro de cada uno de ellos, ¿no? Tanto de mi hijo y de mi hija, ¿no? Entonces es, es un trabajo difícil, es un trabajo Es un doble difícil, trabajo. sí, es un trabajo Es muy, complejo, muy... pero Así creo que es. es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida. Creo que no hay nada sencillo o algo grande que tú quieras lograr en la vida que sea fácil, ¿no? Creo que todo trabajo, todo éxito o todo mérito grande siempre viene acompañado de mucho esfuerzo. Y bueno, espero que mis hijos estén agradecidos del esfuerzo que está haciendo hoy en día su padre, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, Renzo. Y bueno, de tu experiencia enseñando finanzas personales, ¿cuál es el principal error de mentalidad que tú crees que las personas tienen al momento de invertir en bolsa, por ejemplo, hablando de este activo, pero se dejan guiar por el miedo o la impulsividad en algunos casos? Sí, mira, lo has mencionado, de hecho, el miedo es uno de los puntos, ¿no? Y algo que me pasó a mí también, cuando empecé a trabajar en algunas startups de finanzas, que ahí fue cuando me introducí un poco más ya en el tema financiero, y es que las personas sienten, pero te digo porque yo también he estado ahí, sienten de que las inversiones no son para ellos, ¿no? Las inversiones no son para ellos o que son para otro tipo de personas, ¿no? O que finalmente las inversiones no se acogen a su estilo de vida. Y yo lo pensé en un momento, ¿no? Yo tenía reuniones con los founders de la empresa donde trabajaba y antes que comiencen las reuniones, porque yo trabajaba presencial, hablaban sobre sus inversiones en bolsa o sus inversiones en general y yo solo los escuchaba, no entendía nada, para ser honesto, no entendía nada, pero lo decían con tanta naturalidad que habían hecho split cierta empresa y que ahora podías invertir más barato o que sus acciones habían subido. Y dije, bueno, bien, pero esto no es para mí, ¿no? Están hablando sus inversiones y nada, yo sigo con mi trabajo y bueno, ahorrando lo que pueda, ¿no? Entonces, y eso creo que es una mentalidad que sobre todo los dependientes hoy en día tienen. ¿No? Que creen que no pueden invertir. Hoy en día es extremadamente sencillo, lo decía hace unos minutos, es muy fácil invertir. O sea, descargas la aplicación, pasas el KYC y pones tu tarjeta de crédito, escoges una acción, Apple, la que sea, la que más te guste, la que tú hayas analizado, inviertes. O sea, yo creo que en 5 minutos, 10 minutos, Y ya estás podrías, listo. podrías invertir $5, $10 para comenzar. Obviamente eso no te va a hacer millonario, pero creo que es un punto de partida importante que las personas podrían tomar. Yo tengo varios talleres de bolsa hoy en día que un poco ayudo, impulso a esas personas, dependientes principalmente, que quieren dar ese primer paso, ¿no? Porque el ahorro está bueno, está bien, pero eso no te va a acercar a una libertad financiera, no te va a acercar a tener un patrimonio considerable en tu adultez, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la primera mentalidad equivocada que tienen, que las inversiones no son para ellas. Y la segunda es que no piensan en su jubilación. ¿No? No piensan de que van a volverse viejos más adelante. O sea, si tienes 30, 32, 28, 29, o sea, vas a hacerte viejo, ¿no? Los años pasan, ¿no? Entonces, si crees que con tus ahorros te va a ser suficiente para poder vivir de tu adultez, de los 60, 65, 70 años y lo que resta, o sea, estás equivocado, ¿no? Estás totalmente equivocado. Salvo que tengas, no sé, pues 8 9 millones de soles en Me da ahorros. cuenta. ¿No? O sea, no sé quién pueda llegar a eso, en ahorros al menos, no en activos. En activos se puede llegar, pero en ahorros es un poco complejo, además con la devaluación, con la inflación, y no sabemos lo que nos depara, ¿no? No sabemos ni lo que nos depara aquí en las elecciones que se vienen. Exacto. ¿Qué nos va a deparar en 30 años? ¿No? O sea, qué se nos viene? Entonces, cuando no somos conscientes del futuro, de nuestra jubilación, eso también hace que vivamos solo de la inmediatez, del presente, ¿no? Y eso también yo creo que la tecnología ha aportado también negativamente en eso en la sociedad de hoy en día, ¿no? Que quieren todo muy rápido.
¿no? Y eso también las personas creen que invirtiendo hoy día ya mañana son millonarios, ¿no? O sea, eso es totalmente falso, ¿no? Todo es un proceso de aprendizaje, puede tomar unos meses, años, dependiendo, para que puedas tener un buen patrimonio. Yo, por ejemplo, mi horizonte de inversión es a 15 años. Justo he cuadrado para que mis hijos terminen el colegio y pueda yo estar ya tranquilo, ¿no? Tengo varios activos que finalmente cierran en 15 años y eso va a hacer que ellos puedan tener una universidad tranquilos. Con mi esposa nos iremos de viaje, nos relajaremos, bajaremos un poco las revoluciones y creo que ese es el punto, ¿no? De esforzarse hoy, ¿no? Hacer la chamba hoy día, si quieres realmente vivir bien mañana, ¿no? Si no, pucha, hay muchas personas que estoy asesorando que están más de 60 años que me dicen, Renzo, me voy a jubilar en 5 años y no tengo la menor idea qué hacer. O sea, ¿qué les digo? ¿No? O sea, ¿qué les digo? O sea, puedo ver, ¿no? Algún tipo de mecanismo, pero en su gran mayoría es, oye, chochera, ya llegaste tarde a la asesoría, ¿no? O sea, ya se te pasó el tren. O sea, esta pregunta debiste habértela hecho hace 30 años, no ahorita, ¿no? Es un poco duro, pero a veces creo que es necesario hablar con esa franqueza, con esa sinceridad, para que a veces las personas como que digan, oye, sí. O sea, algo tiene que resonar, ¿no? Los que están escuchando ahora este podcast, este programa, algo les tiene que resonar para que ya empiecen a tomar acción, ¿no? Empieces a tomar las riendas de tu vida y de tus finanzas. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Renzo. Y justamente nos comentabas tu horizonte, que son 15 años, por ejemplo. Y muchas personas, como tú comentas, ¿no? A veces las redes un poco distorsionan el tiempo de poder quizás ver una rentabilidad a través de la inversión en bolsa. Ujú. Normalmente el tiempo que estiman que una persona podría ver una rentabilidad a partir de sus acciones es ese horizonte, ¿no? De 10 a más o de 5 a más, por Sí, ejemplo. 5 años puedes ver ya resultados. Yo, por ejemplo, perdí en pandemia también en bolsa una buena cantidad. Y sí, ya mi portafolio en bolsa ha crecido un 68% aproximadamente. Entonces, y sigo invirtiendo en bolsa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en 5 años puede haber diferencia, pero dependiendo, ¿no? De cada persona finalmente, ¿no? O sea, El horizonte. si lo quieres en 5 años, bueno, podrías tener algo, ¿no? Pero esa rentabilidad tendría que tener otro fin, yo al menos considero, de reinversión, ¿no? O sea, ya tienes un capital más grande. Entonces, ¿qué más puedes hacer para seguir creciendo? Y ahí entra otro concepto que es el interés compuesto, ¿no? Donde ya puedes hacer que finalmente puedas buscar otros activos para que tus intereses y tu rentabilidad siga creciendo, ¿no? Se vuelve una bola de nieve Sí, con claro, el una bola de tiempo. nieve. Yo cada vez que explico sobre el interés compuesto, a veces las personas no entienden mucho el concepto, pero lo puedes ver o lo puedes ver al revés, ¿no? Como lo que sucede con las tarjetas de crédito. Cuando tú no pagas tu tarjeta de crédito, se generan intereses sobre intereses, ¿no? Entonces, de repente una deuda de 1.000 soles, en 6 meses pueden ser, para un ejemplo, 2.000 soles, ¿no? Entonces, y en un año quizás puede ser 3.000 soles. Entonces uno se puede preguntar, oye, pero mi deuda era de 1.000. Empezó a crecer intereses sobre intereses. Ya pasa exactamente lo mismo con interés compuesto, pero en positivo. En vez de que tengas que pagar intereses, la rentabilidad que te generan tus inversiones también se rentabilizan y empiezan a generar esa bola de nieve que tú comentas, ¿no? Entonces son intereses sobre intereses, pero positivo. Juega a tu favor. Exacto, empieza a jugar a tu favor. Muy bien, Renzo. Realmente interesante la parte que nos comentas acerca de la inversión y también el horizonte que uno se tiene que Ujú. proyectar, ¿no? Tú hablas mucho de hábitos y procesos. ¿Cómo se ve eso en la práctica cuando una persona decide invertir en bolsa de forma constante y no solo por impulso? Ok, hay un método muy popular sobre inversión en bolsa que te ayuda un poco a forjar ese hábito. O sea, los hábitos se forjan con la repetición. Entonces, si tú tienes un mecanismo, un sistema que te permita poder invertir de manera recurrente, ya al menos has avanzado bastante bien desde ese punto. Entonces hay una estrategia que se llama DCA, ¿no has escuchado? Que se llama Dollar Cost Averaging, ¿no? Que El costo promedio del día. exacto, que todos los meses tú inviertes X cantidad, no sé, así como ahorras, por ejemplo, 100 soles, puedes invertir exactamente lo mismo en bolsa, comprando acciones fraccionadas, puedes comprar ETF, finalmente lo que desees comprar, pero de manera recurrente, todos los meses. Entonces, esa recurrencia, por más que la bolsa pueda estar arriba, ¿no? Ganando muy bien, o puede estar abajo, ese promedio hace que finalmente tu porcentaje de ganancia a lo largo del tiempo igual sea positivo, ¿no? No estarás invirtiendo en los picos
pero finalmente ese promedio que tú tengas te permite al menos tener una rentabilidad razonable a largo plazo. Entonces, aquí que viene otro punto, es cómo hago esa recurrencia. Y yo creo que aquí veo muy importante que las personas empiecen a buscar sistemas de automatización, donde finalmente tus inversiones apenas lleguen, vayan directamente a alguna aplicación. Hoy en día en Perú hay una o dos, me parece, que te permite hacer esa automatización de inversión. Entonces tú solo conectas tu tarjeta de crédito y ya puedes empezar a invertir todos los meses de manera automática. Entonces creo que hoy en día, así como dije, la tecnología nos ha aportado esa inmediatez que a veces no es tan buena, también nos ha aportado cosas buenas, ¿no? Como finalmente esta automatización que yo veo muy importante en las finanzas y sobre todo en las inversiones. O sea, uno debería buscar eso, igual al ahorrar. O sea, si estás sacando tu dinero del banco y metiendo en el colchón, o sea, estás perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, esto tú ya debes crearte sistemas para vivir un poco más tranquilo y puedas estar enfocado en lo que a ti te haga crecer, ¿no? En lo que tú finalmente seas bueno y te ayuda a aumentar tu patrimonio. Y esas otras cosas, déjalos que sigan chambeando sola, como una maquinita, ¿no? Dejas esta inversión, dejas los ahorros automatizados y tú te sigues enfocando en otra cosa. Entonces, yo creo que ese es el punto de que nos puede ayudar si finalmente no tienes el hábito, ¿no? Que me dicen mucho, o sabes que Renzo, me cuesta ahorrar, o me cuesta invertir. Entonces, ok, no es necesario que tengas el hábito. O sea, busca un sistema que te impulse este hábito, ¿no? Si en caso no lo tienes, no lo puedes lograr. Y finalmente eso hace que también las personas entiendan la importancia sobre las inversiones, entiendan la importancia de los sistemas y empiezas a crecer tu patrimonio poco a poco, ¿no? Buenísimo, buenísimo los tips que nos das para poder, quizás una persona que no está tan acostumbrada al tema de poder ahorrar o invertir, automatizarlo a través, por ejemplo, de una Ujú. tarjeta de crédito, ¿no? Que actualmente casi todos los peruanos quizás lo puedan tener, pero quizás no lo saben utilizar a conciencia, ¿no? Así es. Bien, también nos hablabas acerca, bueno, sabemos un poco de tu objetivo, que siempre ha sido educar, Ujú. no prometer resultados rápidos, pero cómo se enseña paciencia y disciplina en un mercado que muchas veces premia el ruido y la inmediatez. Sí, y justo lo que hablábamos, ¿no? Nos lleva a este punto. Y al menos lo que yo siempre, al menos en los talleres, en las asesorías financieras que doy, siempre hablo un poco también desde la experiencia en las inversiones que yo he tenido, ¿no? Y también rescatando algunos casos de personas que también he ayudado, que demuestra un poco que esta inmediatez no es el camino más apropiado, ¿no? No es el camino más apropiado. Y creo que la única forma que a veces el peruano en general entienda es sobre algunas otras experiencias. A veces funciona bastante bien contarles algunos casos que, tanto los casos negativos, ¿no? De las personas que están buscando ingresos rápidos, que muchos de ellos caen en algunas estafas financieras, ¿no? Algunos scam, principalmente porque están buscando rentabilidades muy grandes a corto plazo, y hay muchos casos que se podrían hablar sobre eso. Y también hay casos de que, obviamente, una buena planificación, una buena constancia, una buena conciencia financiera hace de que el patrimonio empiece a crecer poco a poco. Entonces, creo que al menos ejemplificando las situaciones, llevando herramientas, hace que las personas puedan entender un poco más cuál es el camino que puedan tomar. Hace poco asesoré a un chico que había recibido un aumento de sueldo, estaba trabajando y lo promovieron y pasó de ganar algo de 6.500 soles a casi 10.000. O sea, lo promovieron, tuvo un buen ascenso y lo primero que hizo, o lo que estaba pensando hacer antes que llegara a mi asesoría, fue voy a comprarme un departamento en una zona exclusiva de Lima, ¿no? Ya tengo la plata y ahora lo quiero, ¿no? Entonces, o sea, obviamente yo como asesor, lo primero que hago es ponerles alternativas sobre la mesa. O sea, finalmente la persona es la única que puede decidir qué hacer con su dinero. Ha habido casos que siguen el plan, otras veces que no, pero lo que yo hago es siempre poner sobre la mesa las alternativas. Y, y a veces esas alternativas hace que la persona pueda entender mejor de que sí había más opciones, ¿no? Y que no solo la única opción era comprarse el depa caro, ¿no? Porque obviamente ese depa caro significaba de que iba a llegar a su límite de endeudamiento.
Entonces tú llegas a tu límite de endeudamiento y si quieres invertir más adelante, está un poco difícil. No vas a ¿No? poder. No, no vas a poder, no vas a aplicar. Entonces es uno de los errores número uno de las personas dependientes, perdón, que están buscando crecer, están buscando o empiezan a tener aumentos de sueldo, ganar más, que empiezan buscándose el depa más caro, ¿no? Entonces llegas a tu límite de endeudamiento y luego quieres más y ya no aplicas y es, pucha, ¿y ahora qué hago? O sea, ya tienes el El pasivo, sí, el pasivo súper caro que ahora tienes que asumirlo por los próximos 15 o 20 años y te fregaste, ¿no? Entonces ahí ya, y además de eso, solo tienen una sola fuente de ingresos, ¿no? Solo una Un poco sola fuente de complicado ingreso. en Entonces esas imagina que clases. pierdas yo le puse eso, hermano, si pierdes tu trabajo, ¿qué haces? No, me voy a mudar con mi novio. ¿Cuánto era tu novio? Su novia ganaba el 20% de lo que él ganaba. O sea, imposible, no podían sostenerlo. Entonces, no se había puesto a analizar en eso. Entonces, eso hace que finalmente eh, l- el descubrimiento de la persona sobre la situación hace que diga, ok, yo no les digo en mis asesorías, oye, ¿sabes qué? Haz esto. ¿No? O sea, hagamos cuentas que es mi podcast, tiene un formato distinto, pero en mis historias que yo llevo uno a uno privadas, hago más que todo un plan de coach, ¿no? Donde yo busco que la persona descubra la respuesta, ¿no? Que descubra la respuesta y finalmente en esta asesoría el chico me dijo, pucha, Renzo, no lo había visto así. O sea, el DEPA es caro, efectivamente, ¿no? Entonces el DEPA es caro y voy a replanteármelo. O sea, todavía no he pagado el inicial, me lo voy a replantear a ver si... Y si en caso lo compro, te vuelvo a llamar. Creo que no lo compró porque no me volvió a escribir. Y creo que ese es el punto, ¿no? Ese es un poco el punto de entender que hay más opciones, más alternativas. Igual me pasó a mí, o sea, también al querer cambiar de auto, me iba a quedar sin ahorros. Habíamos ahorrado por 2 años con mi esposa y teníamos para comprar un nuevo auto solo con ahorros. Entonces, leyendo algunos libros de finanzas personales, dije, oye, ¿cómo voy a quedarme sin ahorros? ¿Cómo voy a tirar todos mis ahorros en un solo auto y el auto que lo voy a usar yo? Entonces eso me deja sin liquidez, ¿no? Para invertir, para tomar decisiones, se viene una oportunidad y no la voy a poder tomar porque ahora tengo un pasivo, que es un auto, ¿no? Entonces, y la importancia que tiene la educación. O sea, la importancia que tiene la educación en ese tipo de decisiones puede cambiar, o sea, de un momento a otro, el futuro que tengas. O sea, muy rápido. Entonces, yo soy muy conservador. Entonces, me la pienso bastante bien antes de tomar alguna decisión y no espero que todo el mundo piense igual que yo, pero lo que sí es que siempre evalúen alternativas que puedas tener ante una decisión importante. ¿No? Que siempre evalúes las decisiones que vas a tomar y que siempre hay caminos B que no están nada mal tampoco. O sea, no están nada mal, que te va a dar tranquilidad y te van a permitir dormir bien en la noche, ¿no? Muy bien, Renzo, sí. Eso, tomarnos un segundo respiro, tener un plan B o un plan C y no dejarnos llevar por el impulso, ¿no? Ujú, Bien, Renzo, ahora vamos con una dinámica que ya es parte del podcast, ujú. que van a ser preguntas de verdades o mentiras, ¿sí? ¿Invertir en bolsa es solo para personas con alto riesgo, ingresos o mucho capital? Con alto ingreso, no, falso. O sea, creo que puedes entrar en bolsa desde capital bastante pequeños. O sea, no hay ningún problema. Obviamente, sí es importante comentar de que inversiones muy chiquitas te va a traer rentabilidades también muy chiquitas. Entonces, va a depender mucho de lo que tú estés buscando a nivel de rentabilidad para que puedas invertir cierta cantidad de dinero. Lo que yo recomiendo es solo una recomendación, o sea, capital de entre 4.000 $5.000 lo veo un poco más aceptable para que puedas tener cierta tranquilidad y puedas tener cierta rentabilidad a un mediano o largo plazo. Bien, si una inversión baja al inicio, lo mejor es salir rápido para no perder más. Depende, ¿no? Depende cuál sea tu tiempo de rentabilidad, tu horizonte, qué es lo que estés buscando. Si lo tienes a muy largo plazo, no debería interesarte una bajada, ¿no? O un bear market. Entonces, va a depender mucho del perfil que tengas, ¿no? Y cuál es el objetivo que tengas con esa inversión. Bien, Renzo. ¿La educación financiera es más importante que elegir el activo perfecto? Sí, totalmente. O sea, yo considero de que son etapas, ¿no? Yo creo que son etapas. Y en la etapa número uno es educarte, o sea, invertir en ti,
O sea, invertir en tu educación, invertir en tu conocimiento. A los que pueden decir, pucha, pero ¿dónde encuentro información? O sea, hay libros, hay muchos videos. Mi canal de YouTube tiene muchos videos que hablo sobre inversión, sobre finanzas personales. Hay muchos libros muy recomendados también que puedes adquirir. Webinars, yo hago masterclass todas las semanas gratuitas para las personas que quieren invertir, que quieren aprender sobre finanzas personales. Entonces, espacios sí existen un montón. Hay muchos espacios. Entonces, simplemente que tome la decisión de entrar a esos lugares, ¿no? Bien, Renzo. Diversificar es solo tener muchos activos distintos, no una estrategia. Yo creo que diversificar es ser consciente de que tu portafolio acompañe un poco al objetivo de inversión que tienes. Entonces, tampoco es bueno la sobre diversificación, sino que seas consciente de que estas inversiones que estás teniendo están cumpliendo un objetivo de rentabilidad, un objetivo de capital o patrimonio que tú estás buscando. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con cómo diversificamos tu portafolio. Bien. Un padre que no habla de dinero en casa, ¿deja que la educación financiera de sus hijos sea o se dé al azar? Sí, claro, totalmente. O sea, creo que es mucho más importante que los padres hoy en día tomen esa responsabilidad de hablar de dinero con sus hijos. O sea, desde mecanismos muy sencillos en casa, como que entiendan un poco cómo funciona la transacción, cómo funciona el comercio, la compra y venta, que es algo muy sencillo, y que también entiendan de dónde viene el dinero, ¿no? Para que no sepan que el dinero es ilimitado y hay que poner ciertas restricciones para que ellos también puedan entenderlo. Entonces, es muy importante que hoy en día los papás tomen ese primer rol, ¿no? Que exista en todas las casas una mamá financiera, un papá financiero, para que finalmente los hijos puedan entender de edades muy tempranas cómo funciona el dinero, empiezan a construir un concepto sobre él y empiecen a entender poco a poco de que el buen uso te puede llevar a mucha tranquilidad a futuro. Buenazo, Renzo. Antes de despedirnos, Renzo, quisiera que nos des un hábito, una recomendación, un tips a todas las personas que nos están viendo de si quiere, por ejemplo, empezar el camino hacia el primer millón, ¿qué es lo primero que tendría que poner como primer escalón en su vida y para poder empezar? Sí, yo creo hay un ejercicio que recomiendo, lo estuve comentando también algunas pinceladas durante este episodio, pero hay un ejercicio que se llama las 10 riquezas invisibles. ¿Qué significa esto? Haces una lista de 10 cosas que a ti te hacen feliz. Pasear a tu perro, ir al cine, leer un libro, pasar tiempo con tu familia, lo que sea. Una lista de 10 cosas. Una vez que terminas la lista de 10 cosas, vas a crear otra columna con las cosas que a ti te demandan algún costo. Por ejemplo, ir al cine. Te va a costar la entrada, la canchita, no lo sé. Entonces, enumeras cuánto podría costarte. Y el tercer paso es agendar estas 10 riquezas invisibles. Los agendas en tu calendario, no sé, pasar tiempo con tu familia, no tienes que irte a Disney, ¿no? O sea, puedes almorzar juntos, pueden cenar, pueden ir de repente al parque, por un helado, lo que sea, algo insignificante, chiquito. Y lo empiezas a agendar, ¿no? Y empiezas a agendar esos espacios durante tu semana. Eso hace que finalmente las riquezas que uno tiene, ¿no? Lo conviertes en hábitos, los conviertas en rutinas semanales. A mí me gusta mucho hacer deporte, hoy en día practico boxeo, entonces tengo agendado mi espacio, mi equipo sabe hoy en día que tengo ese espacio bloqueado. En la noche también, a partir de las 6:30, de hecho ahorita ya tengo que volar a mi Ya rutina, volando. ya viene mi quality time hasta las 8 de la noche. Entonces, esos espacios son para mí no negociables, ¿no? Son no negociables y finalmente son mis 10 riquezas invisibles. Entonces, creo que desde vivir el presente, ¿no? Vivir el presente desde la felicidad, desde amar el proceso también, lo veo algo muy importante. Está bueno la riqueza, está bueno generar patrimonio, pero también tienes que vivir tu presente, ¿no? Tienes que vivir y amar el proceso, ¿no? Para que finalmente no solo estés pensando de voy a ser feliz cuando sea millonario, voy a ser feliz cuando tenga $1 millón de patrimonio. No, también hay un proceso y tu familia, y tu entorno, tus amigos, tus padres, tus hermanos te necesitan hoy, ¿no? No solo cuando tú ya logres lo que tú estás buscando. Entonces, está bueno esa buena ambición, pero también les sugiero de que vivan abrazados al proceso, ¿no? Que también es muy bonito. Gracias, gracias Renzo por tus palabras y por tus consejos. No, encantadísimo. Gracias a ustedes por la invitación.
A quienes quieran seguir aprendiendo con Renzo, pueden encontrar su contenido y proyectos en redes sociales como Renzo Peche, Papá Financiero. Esto fue todo en Camino al Primer Millón. Nos vemos en el próximo episodio.